En Inforradio, El Perro Guardián, con Jorge Barranco. Buenas tardes, hoy en El Perro Guardián entrevistamos a un periodista que ha pasado por todos los medios de comunicación, en prensa, radio, televisión e internet. Trabajó desde 1998 hasta 2006 para la sección de informativos Telecinco, cubriendo Oriente Medio. Fue miembro del equipo fundador de Público, donde comenzó como redactor jefe de Internacional y acabó como corresponsal en Londres. En la actualidad es subdirector del diario.es y escribe sobre política nacional. Bienvenido al Perro Guardián, Íñigo Sáenz Ugarte. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a hablar de muchos temas, pero empecemos por tu libro, El Juicio. ¿De dónde nace este libro? ¿En qué está basado? Bueno, el juicio, el libro, cobertura que hice sobre el juicio del proceso para el diario.es. Una crónica diaria de todas las sesiones del juicio que duró antes de que acabara. Un editor de la editorial Roca, que ha publicado algunos libros con nosotros, me propuso que hiciera un libro, de las crónicas editadas con cambios que fueran necesarios, y lo acepté porque, bueno, de alguna manera, a la hora de cubrir un juicio, algunas de las sesiones de la vista son más importantes que otras, pero para entender lo que mejor hay que verlo en su conjunto. Obviamente es posible que un lector se lea de corrido todas las crónicas publicadas a lo largo de un par de meses y algo, y ofrecerlo en forma de libro le permite esa posibilidad. 4 meses estuviste cubriendo el juicio del proceso. ¿Cómo era el procedimiento del juicio? ¿Cuánto era la duración de cada día del juicio? Fue muy interesante, supongo, tener a tanto personaje político reunido en el mismo juicio. Bueno, los procedimientos como ocurrió con las declaraciones de los acusados y luego las de los testigos y luego las pruebas que presenta cada parte, ¿no? Fundamentalmente documentos, en este caso, antes con los acontecimientos que se produjeron el 1 de octubre y el 20 de septiembre anterior, ¿no? Y realmente, bueno, hay un primer momento clave que es cómo responden los acusados, aunque obviamente como en parte del juicio en general los acusados defienden su inocencia, y luego la parte más importante es la declaración de los testigos, ¿no? Comentabas el hecho de los políticos, la gran presencia de políticos. Bueno, tengo que decir que con vista al desenlace del juicio, a la decisión que tomó el tribunal, no parece que las declaraciones de los políticos fueran muy relevantes. Todos los acusados también eran políticos, ¿no? Ante eso, todos los que interrogaban tenían la dificultad de que siempre, como sabemos los periodistas, es muy difícil sacar a los políticos algo que no quieran decir. Claro, como testigos están obligados, la verdad, que estarían cometiendo un delito, ¿no? Este fin de semana has escrito un artículo titulado La Casa de los Horrores de Trump. Hablas de un libro de autoría anónima de un cargo de confianza de Trump horrorizado por la conducta del presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí. El libro se llama Una advertencia, salió a finales del año pasado en Estados Unidos y ahora acaba de salir en España. ¿Cuál fue el error del autor de este libro y de los medios de comunicación de Estados Unidos que se habla en el libro? Sí, bueno, el error tiene que ver con lo que él había escrito en un artículo. Él publicó un artículo en la sección de opinión del New York Times en el año 2018, firmándolo como anónimo, explicando que era un alto cargo de la Casa Blanca, una persona que había llegado de la Casa Blanca con la victoria de Trump en las elecciones. En ese artículo confiaba en que todos los altos cargos, desde los más altos a los medianos, podían controlar a Donald Trump, y que las instituciones podrían defender las grandes características de la democracia americana, a pesar de tener a un tipo como Trump en la cúspide del poder, ¿no? Ese es un punto de vista que muchos medios de comunicación defendieron en distintos momentos de la administración Trump, confiando, pues, por ejemplo, que el señor Mattis al frente del Pentágono o que Rex Tillerson en el Departamento de Estado controlaran los peores impulsos de Trump. Ya en el libro, como digo, publicado a finales de 2019 en Estados Unidos, este anónimo, este autor del libro, reconoce que eso fue un error, que esas expectativas nunca se llegaron a cumplir, porque Trump, por definición, es incontrolable, ¿no? Y al final, bueno, todos los altos cargos de la administración
están en esos puestos por decisiones personales de Trump, del presidente. Con lo cual está claro que cuando esos altos cargos se hacían demasiado molestos o intentaban que Trump no se comportara como Trump, como lo comporta siempre, pues realmente su futuro en la administración era bastante escaso. Unos tiraban la toalla no mucho tiempo después, otros eran cesados por Trump. Realmente no había ninguna posibilidad de que el funcionamiento normal del Poder Ejecutivo en Estados Unidos fuera lo suficientemente fuerte como para controlar al presidente. Lo que por otro lado no era nosotros. Empieza la campaña para las elecciones de Estados Unidos. Parece que el sábado Trump fracasó en el meeting de Tulsa, ¿no? ¿Se vienen días duros para el presidente? Bueno, todo el proceso de la pandemia ha sido especialmente negativo para Trump, tanto en el lado de la salud pública, por la cifra de contagiados y muertos, como por el lado del tremendo impacto económico de esta crisis, ¿no? Todo es más peligroso para Trump en la medida en que estamos solo a 5 meses de las elecciones de noviembre, ¿no? Es decir, los grandes errores de la administración pueden hacer que se quede sellado en una parte del electorado la idea de que el gobierno no cumple las funciones básicas del Estado en una situación de crisis, ¿no? Pero el impacto real con un personaje como Trump es difícil de medir, ¿no? Hay encuestas que dicen que incluso en colectivos en los que más o menos tenía la posición potente Trump, o al menos la tuvo, la suficiente para ganar las elecciones en 2016, él estaba perdiendo posición, estaba perdiendo puntos, ¿no? Su caída en el voto femenino, que no ganó en las elecciones de hace 4 años, pero su caída con el voto femenino es muy pronunciada, e incluso entre los jubilados o la gente de más de 65 años también está perdiendo posiciones en las encuestas. Entonces, Trump está perdiendo, digamos, puntos sociológicos, como se ven en las encuestas, y eso le coloca en una posición más vulnerable. Hasta hace 3 meses, tampoco estaba claro, pero hasta hace 3 meses se podría decir que Trump era el favorito, que tenía casi la reelección asegurada gracias a la buena situación económica, ¿no? Y ahora todo está un poco en el aire, ¿no? Porque no parece que le vaya a servir el mismo tipo de campaña que le fue tan efectivo hace 4 años. Y bueno, también hay que tener en cuenta que hace 4 años Trump ganó por una distancia de votos muy pequeña. Perdió el voto popular, sí, pero ganó gracias a los 77.000 votos que le sacó a Clinton en 3 estados, en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, ¿no? Es decir, cualquier bajón, aunque no sea una caída espectacular, cualquier bajón en esos 3 estados pues puede ser suficiente para que Trump pierda las elecciones. Claro, como bien dices, la gestión del coronavirus parece que le va a pasar factura a Trump. Te quería preguntar cómo lo has visto tú, porque varios estados consideraron hace ya un tiempo que era hora de volver a la normalidad. Sin embargo, las cifras de casos dicen todo lo contrario. Bueno, es difícil llegar a una conclusión porque Trump ha tenido varias posiciones en toda esta crisis sanitaria, ¿no? En un momento dado parecía que quería levantar las restricciones que existieran para que la economía volviera a funcionar. Luego los asesores científicos de la Casa Blanca le convencieron de que eso era muy peligroso. Uno de los estados que más pronto reabrió sus puertas, por utilizar esa expresión, fue Georgia, e incluso Trump le criticó al gobernador por darse tanta prisa. Pero en general sí que ha estado a favor de que se ponga en marcha la economía cuanto antes, porque lo necesita para su reelección. Hay que tener en cuenta en estos casos que Estados Unidos es un estado federal, como Alemania, y en ese sentido, bueno, obviamente el gobierno federal, el gobierno norteamericano, el gobierno central, podría haber hecho mucho más, ¿no? Pero desde el punto de vista legal, los gobernadores de cada estado tienen cobertura legal suficiente para adoptar todo tipo de decisiones, como han hecho, ¿no? Decisiones de confinamientos bastante, no tanto como en España, es cierto, pero con confinamientos bastante estrictos, como se han hecho en sitios como Michigan u Ohio, y otros estados como Florida o Georgia, pues no han hecho en realidad ningún confinamiento, pero sí unas medidas de recomendación a los ciudadanos, y luego reabrieron sus puertas muy rápidamente, ¿no? Entonces esto es lo que tiene Estados Unidos, es un país casi un continente, y es muy difícil medir el impacto de las decisiones de los gobiernos
porque son muy diferentes. Hay algunas zonas del país que se han visto muy castigadas por el coronavirus y otras no tanto. Y lo que ha ocurrido es que ahora la situación en las zonas inicialmente más castigadas parece estar mejorando en cuanto al número de casos, pero hay varios estados como Arizona, Florida, una de las dos Carolinas, en el que el número de casos está volviendo a aumentar, una especie de repunte que se ve en los gráficos, ¿no? Entonces es difícil establecer una idea muy clara sobre qué está pasando en Estados Unidos porque están pasando varias cosas al mismo tiempo. Y en lo que se refiere a la actuación de Trump, bueno, sobre su cabeza su cabeza reposa la responsabilidad de no haber actuado con tanta rapidez como en Europa Occidental, que es lo que van a estar recordándole durante toda la campaña. Vamos a hablar de otro tema. Un informe del PP remitido a la Comisión Europea para atacar al gobierno cuestiona el Estado de Derecho en España. El informe enviado por Dolors Montserrat al Ejecutivo Comunitario, llamado Evaluación de las medidas aplicadas en España durante el estado de alarma, acusa al gobierno de abuso de poder y de encubrir cifras de fallecidos. Íñigo, ¿qué opinas de este informe del PP? Bueno, el informe como tal es coherente con la actitud que está tomando el PP en la oposición en España, ¿no? Es decir, el informe no cuenta mucho más de lo que ha contado o denunciado Pablo Casado en el Congreso. Aquí hay una paradoja y es que los partidos independentistas catalanes han hecho en el Parlamento Europeo varias acusaciones al sistema político español, denunciando que es como Turquía, denunciando que las libertades de los representantes políticos no están garantizadas, denunciando la celebración del juicio del procés, haciendo este tipo de acusaciones, ¿no? Y ahora es el PP el que sostiene, no la misma posición, evidentemente, pero sí denuncia que ha habido abusos de poder por parte del gobierno en lo que es la respuesta oficial al coronavirus con la declaración del estado de alarma y el confinamiento que se ha producido, ¿no? Entonces, claro, realmente, bueno, puede que sea coherente con la posición del PP, pero realmente es un intento de cuestionar el Estado Estado de Derecho en España, la situación de las libertades públicas. Es normal que la oposición critique al gobierno, no solo es normal, sino lo que pasa siempre, pero realmente en Europa yo creo que va a ser recibido con bastante sorpresa, porque aunque Casado sostiene que ningún gobierno adopta una postura, excepto quizá Polonia, tan dura en el plano legal como España, Polonia o Hungría, lo cierto es que cada uno de los países de Europa Occidental más importantes que han sufrido el mayor castigo del coronavirus, que son España, Italia, Francia y Reino Unido, han adoptado decisiones legales que son similares hasta cierto punto. Las de España e Italia se han parecido mucho. También ha habido un confinamiento estricto, aunque no tanto en el caso de Francia. En el caso de Reino Unido es cierto, diferente, ¿no? Es decir, que la enormidad del daño sufrido, del choque brutal que ha supuesto la pandemia, ha obligado a los gobiernos a utilizar instrumentos legales que nunca hubieran imaginado, ¿no? Y que se supone que son temporales, que han durado 2 meses, 3 meses, ¿no? Eso es algo que yo creo que entienden en todos los países europeos, que incluso pueden criticar a los gobiernos porque deberían haber tomado esas decisiones antes, aunque esa crítica es legítima, pero tanto como para decir que las libertades públicas en España están en peligro por la respuesta del gobierno ante el coronavirus, yo creo que es totalmente exagerado y no va a tener una buena recepción en Europa. Justo ayer por la noche publicabas una crónica para el diario.es titulada La normalidad de siempre del PP, ataúdes en las urnas y flipo colorines. ¿Cuál es la campaña que está intentando llevar a cabo el PP? Bueno, el Partido Popular, como está en la oposición, obviamente tiene la obligación de oponerse al gobierno, ¿no? Y puede criticar distintos aspectos de lo que ha sido la respuesta sanitaria del gobierno central a toda esta crisis, ¿no? Lo que pasa es que en algunos asuntos lo hace sobre posiciones sólidas y en otros con posiciones muy vulnerables o muy débiles, ¿no? El argumentario que sacamos en el diario.es con los argumentos que el PP ordena o recomienda a sus dirigentes para que los utilicen en comparecencias públicas, en entrevistas, discursos en el Parlamento, acusa al gobierno de ocultar las cifras reales de muertos por la pandemia, ¿no? Comparándola con otras cifras que son también de fuentes oficiales. También se pueden hacer críticas al gobierno por el tema del tratamiento de los datos y la difusión del número de fallecidos. En España, además, los gobiernos centrales y autonómicos también tienen una muy poca cultura de transparencia en datos.
y de sus decisiones. Pero es difícil que se pueda hablar de ocultar algo y vender tu argumentario como elemento principal de crítica al gobierno cuando los otros datos sobre el número de fallecidos probables parte también de la administración. Es la administración la que está dando tres números diferentes. Por un lado, el de fallecidos con pruebas PCR confirmadas de coronavirus y por otro lado, el exceso de fallecimientos que con una periodicidad mayor se conoce pues gracias al INE y es un dato que también ha utilizado el Instituto Carlos III, ¿no? Son tres organismos de la administración, el gobierno, el Poder Ejecutivo, el INE y el Instituto Carlos III. Entonces no puedes estar acusando al gobierno de ocultar algo cuando las cifras las conoces gracias a organismos públicos de la administración. Son cifras diferentes, es cierto, pero eso ocurre en España como en otros países. Hay un exceso de fallecimientos, por ejemplo en España llega ese exceso a 40.000 y hay que suponer, aunque no es muy pronto para saberlo con total seguridad, que la mayoría de ese exceso de fallecimientos se debe directa o indirectamente al coronavirus. Incluso con personas que hayan fallecido de otras dolencias, el hecho de que el sistema sanitario sufriera casi un colapso o se hubiera monopolizado por la atención al coronavirus hace muy probable que se haya desatendido, involuntariamente, claro, pero se haya desatendido el tratamiento de otras dolencias o de que la gente no quisiera ir a los hospitales para problemas de salud que en situación normal se habrían ido y eso habría sido beneficioso para su salud. Esa realidad existe y no se puede negar y el gobierno central no puede negarla, ¿no? Pero denunciar una supuesta conspiración por la que el gobierno está ocultando el número de muertos es ridículo cuando conocemos distintas cifras gracias a organismos públicos de la administración, ¿no? Pues hasta aquí este programa del Perro Guardián. Muchas gracias, Íñigo Sáenz Ugarte, por participar. Ha sido un auténtico placer. Gracias a vosotros. El Perro Guardián.